Acuario, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si quieres una consulta privada conmigo, en la descripción está la información de cómo la puedes obtener. Veamos las energías que tienes a tu alrededor. ¡Qué hermosa esta carta, Acuario! Te sale la carta de la confianza. Ten fe, confía en ti. No sientas ni permitas que la energía de nadie a tu alrededor te bloquee, te haga sentir menos. Recuerda que tú vales. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos lo que es necesario para poder obtener todo lo que deseamos. Nuestros sueños, nuestras metas. Lo único que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Creer en ti. Y aquí te hablan de que tu cuerpo, tu vida, va a tener un cambio radical durante esta época, donde vas a volver a creer en ti, donde vas a sentir confianza, donde tu autoestima estará bastante elevada, mi guerrero de Acuario. Y muchos de ustedes, yo los veo aquí dando un salto de fe, teniendo un cambio completamente distinto en sus hábitos alimenticios, cambio de look, un cambio también en la manera como ves la vida y cómo actúas con las personas a tu alrededor. Así es que esto podría estarte afectando en cualquiera de estas áreas, pues recuerda que es una lectura general, pero tienes que estar preparado, porque lo que viene para ti es cambio. Y eso es algo que para algunos podría resultar un poquito sensibles a esas circunstancias que cambian, porque uno está acostumbrado a tener o estar en su zona de confort, pero yo te veo a ti que vas a estar como pez en el agua. En lo que sea que tú hayas anhelado un cambio, va a venir. Recuerda que como son lecturas generales, pues sale de diferentes maneras para cada uno. Dame un segundito que se fue una carta, ya regreso. Y mira, y la carta que salió huyendo es con la carta que me voy a quedar, la carta del Papa. Y esa carta te está hablando acerca de una situación que tendrías tal vez que ver con tus creencias espirituales. Podrías estar asistiendo a iglesia, podrías estar asistiendo a algún tipo de actividad espiritual. Voy a quedarme con este grupo de cartas, es la que me dicen mis guías en estos instantes, que son las cartas que quieren enviarte un mensaje. Así es que vamos a ver qué hay aquí. Esta situación podría también indicarte de que vas a estar dando un salto de fe con respecto al amor, de que vas a tener mucha más confianza. Porque aquí hay alguien, Acuario, que está interesado en ti, está interesada en ti, que finalmente se atreve a confesarte su amor. Aquí viene una confesión, una persona que se siente más segura de sí misma y que está dispuesta a expresarle lo que siente a ti, a la persona a su alrededor, sin importar cuál va a ser la respuesta. Y esto está muy bien. Declaraciones de amor, uniones que van a ser importantes, confesiones y declaraciones que podrán estar cambiando tu vida. ¡Qué bueno! Me están hablando aquí también de una energía en donde tienes que permitir que las cosas fluyan, que no permitas que las cosas estén estancadas ni que nada se fuerce, ¿ok? Porque tal vez si esta persona que está haciendo la confesión de amor, alguien que está declarando sus sentimientos por ti, es alguien que tal vez no te gusta, pues te están indicando de que no te sientas en la obligación de corresponderle, ¿ah? De que no te sientas en la obligación de que tienes que aceptar esa oferta, porque si no va a ser la última oferta que recibes en el amor y que te van a abandonar y que nunca vas a tener a nadie. No, quita ese pensamiento de tu cabeza, confía en ti. Y si esa persona pues no te gusta, exprésaselo. No vayas a estar simplemente, ay, que por pena le dije que sí, pero en verdad no me gusta o me agarró en esta situación. Veo una declaración de amor que podrían estar también recibiendo de una manera pública. Podrías estar en televisión, tú o la persona que te hace la declaración, o podrían estar rodeados de muchas personas, tal vez como en un estadio, tal vez en un lugar público, donde te podría dar pena decirle a este individuo o a esta chica que no.
Y acá te están diciendo que tienes que confiar en ti y también en tu instinto. Y si tu corazón te dice, no me gustas o pues no quiero tener una relación contigo, exprésalo. Aquí me están hablando de algún guerrero de Acuario que en algún momento tuvo una situación similar donde escogió a alguien en el amor con quien no estaba satisfecho al 100% y resulta que eso te bloqueó la llegada del verdadero amor. Tú estabas enamorada o estabas enamorado de alguien más, alguien con quien tú querías compartir tu corazón, pero tal vez incluso hasta tu familia pudieron haberte metido a esta persona por los ojos. Casi cierta obligación sentiste allí y eso alejó de tu vida al amor verdadero. Pero ese amor verdadero en algunos de ustedes todavía te recuerda, todavía te piensa, todavía anhela regresar contigo. Y mira, aquí hay un reencuentro de almas gemelas. Una persona que tal vez pudiste haber rechazado en el pasado con respecto al amor va a poder regresar a tu vida. A algunos aquí se le podría estar repitiendo un ciclo en la vida, queridos guerreros de Acuario. Así que muy atentos con esto, para que no vayas a cometer los mismos errores que cometiste anteriormente. La carta de la estrella. Mira, te mencioné, te hablé de televisión, te hablé de estar en algo público. Atentos con eso, alguien de rodillas haciéndote esa propuesta de amor. Te pueden estar poniendo en contra de la espada y la pared. Me están diciendo con la carta de la sacerdotisa que tienes que escuchar a tu instinto, a tu intuición. Si algo te dice, esto no me está gustando, o esta invitación de que por qué me quiere ver a esta hora en tal lugar, si algo te está diciendo que es preferible que no vayas, pues no lo hagas. Vamos a ver qué más viene para ti. Mira, te habla de una situación de traición o de engaños, donde vas a tener la oportunidad de enfrentarte con esta persona que te pudo haber engañado o te pudo haber mentido. Que en otra ocasión tal vez tú te hubieses quedado en silencio y acá te dice de que tú vas a tener ese valor para poder hablar de frente. Hay alguien en tu trabajo, me están indicando, que podría haberte apuñaleado por la espalda, que podría haber hablado mal de ti con los jefes. Alguien aquí estaba diciendo de que tú no servías, que no podías hacer el trabajo, pero quiero que sepas que a esa persona, el universo le va a regresar todo el mal que te ha hecho a ti 3 veces. No se lo estamos deseando, yo te estoy contando lo que va a pasar. Y aquí va a pasar de que esa persona que te traicionó porque era alguien que tú confiabas en el trabajo, que habló mal de ti, que te dejó mal. Ahora tú te darás cuenta cuando el universo les cobre todo el mal que te hizo, porque aquí me hablan de que el karma existe y que el karma va a hacer que esta persona pague por todo el daño que te realizó. Incluso podría estar perdiendo el trabajo y tú vas a quedar con la posición que merecías, que te fue arrebatada desde un principio. Qué bueno. Amén. No estamos deseándole mal a nadie, Qué bueno que tú vas a quedar con una buena posición. Cada quien es responsable por sus acciones y cada quien tiene que vivir las consecuencias de sus acciones, positivas o negativas. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti, mi guerrero de Acuario. Tus ángeles en particular. Te sale la carta del perdón. Mira, y hablamos de alguien que te traicionó, alguien que te engañó, que habló mal de ti. Perdona a esa persona. Deséale siempre que le vaya bien. El universo, Dios, el karma se encargarán. Que depende de ti cómo haces las cosas de ahora en adelante. Y que si no estás seguro en qué hacer, que pidas ayuda a tus guías espirituales, a Dios, en lo que tú creas. Pide ayuda, que van a estar enviándote las señales que tú necesitas para que puedas encontrar una respuesta a la situación que te puede estar preocupando en estos momentos. Vamos a pasar con la pregunta interactiva, pues te voy a sacar 2 cartas. Puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las 2 cartas, o puedes hacer una pregunta distinta para cada carta, como gustes. Si necesitas más tiempo, puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta de sí o no. La respuesta, si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta de sí o no es que tienes que reconsiderarlo. Ha salido bastante esta carta en esta posición, Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que viene algo mucho mejor. Así es que, muy bien.
Mis guerreros de Acuario, voy a pasar en estos instantes a enviarles algunos saluditos a los que dejaron sus mensajes en mi video anterior. Así es que vamos a pasar inmediatamente con esa parte. Aquí voy a traer la compu, acá está. Así que veamos, algunos saluditos para ustedes. Aquí tienes la carta de la confianza, confía en ti. Esa es tu energía principal. Marta Patricia González Mendoza. Hola, y para mí, ¿cuál es la verdad de lo que me está pasando? Bueno, Marta, tu pregunta parece bien específica y para eso definitivamente podríamos tener una consulta privada. Te voy a regalar una carta. Te sale la carta del Rey de Copas. Me habla de una persona bastante emocional, una persona bastante sensible, una persona que a veces podría tener conflictos internos con respecto a lo que quiere, lo que siente. Y esto entonces podría en algunas ocasiones ocasionar, valga la redundancia, de que tenga energías como de disturbio, energías así como de turbulencia, donde no puede ponerse de acuerdo. Muchas gracias, querida Marta, te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso. Paula Maggi dice, saludos desde República Dominicana. Paula, un fuerte abrazo para ti, gracias por dejar tu mensaje. Que Dios abra todas las puertas del éxito para tu vida y cierre las puertas del fracaso. Gladys Abreu dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gladys desde República Dominicana para que me tengas presente en tus meditaciones. Gracias. Gracias a ti, querida Gladys. Te voy a tener siempre presente en mis oraciones y meditaciones. Que todos sus sueños se hagan realidad, que se abran las puertas del éxito, de la felicidad, de la alegría, que triunfes en todo lo que tengas planeado para ti y que las puertas del fracaso y de la gente tóxica se mantengan cerradas y que nunca sean abiertas. Te decreto mucha luz y progreso. Vamos a ver a quién más tenemos acá. Roxana Mireya Aguilar, hola Jota, soy boliviana y realmente me siento identificada con tus lecturas. Me despidieron sin aviso y ahora no quieren pagarme el sueldo completo. Roxana, lamento mucho que hayas pasado por esa situación, no te rindas, confía en que todo va a salir bien para ti. Te voy a regalar una carta y la carta me dice de que sigas hacia adelante, que no te detengas, que no mires para atrás ni para coger impulso, porque vienen cosas grandes para ti, cosas muy buenas. Déjame preguntar si te van a pagar lo que te deben. La respuesta es sí, va a demorar, ellos van a poner un pleito, pero finalmente ellos logran darte a ti lo que te deben. Pero demora un poco, ¿eh? Tienes que acudir a asistencia legal. Vamos a ver a quién más tenemos por acá. Otro saludito. M. Alejandra dice, las sugerencias de YouTube me llevaron a tu canal y estoy encantada. Qué bueno eres. Soy María Alejandra ahí está la fecha. Estoy en incertidumbre. Deseo saber si todo me saldrá bien con mis trámites migratorios. Saludos desde Chile. Gracias y bienvenida, María Alejandra. Mira, que has salido afortunada. Recién te acabas de suscribir y has salido seleccionada. Y te acabo de sacar esta carta al azar que responde que sí. Todo va a salir bien para ti con tus trámites migratorios. Vas a estar firmando los documentos necesarios donde lo que tú estás pidiendo con tus documentos de migración van a ser aprobados. Así es que muy bien, felicidades para ti. Qué buena noticia, mi querida María Alejandra. Un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso hasta Chile. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.